dije a ustedes el jueves, ¿cierto? Que Dios me había hablado como 2 martes atrás, ¿cierto? Y estaba inquieto porque estamos en una línea y soy bastante cuadradito en eso y me gusta seguir lo que Dios me dice, ¿ya? Pero haciendo y obedeciendo a Él, que vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque Dios me ha estado hablando fuertemente y sobre todo en este mes de mayo. Yo no sé qué va a pasar este mes de mayo con algunos de la congregación, o muchos a lo mejor, yo no lo sé, ¿ya? Pero Dios sí lo sabe, que me ha estimulado a hablar de esto, ¿ya? ¿Cierto? De una forma que a lo mejor entremos a un estado de madurez, porque ya nosotros vamos a cumplir 12 años, ¿me entiendes? 12 años, y no vamos a ser como chicos adolescentes que todavía no sabemos qué queremos. Yo creo que a los 12 años tenemos que entender qué es lo que queremos, para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Aquí hay jovencitos o cuantos hermanos que yo los conocí solteros, se casaron y así, bueno, sucesivamente ha sido todo. Otros chiquitos, ya el otro día conversaba con una mamaita que claro, yo dije, sí, mi hija tiene como 7, 8 años, dijo, no, si estaba en la barriga cuando yo llegué, ¿cierto? No, ella llegó de tantos años. Bueno, así ha pasado, ¿no? ¿Cierto? El tiempo pasa y nos ponemos viejos. No dice la Biblia, pero es una realidad. ¿Ya? Así que en eso, gracias Señor. Bien, entonces, y esto, el crecimiento de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los matrimonios, la forma, todo esto habla, ¿cierto?, de alguna manera de lo que el Señor ha estado haciendo en estos casi 12 años. Por lo tanto, entonces, me parece conveniente, porque Dios así me empezó a inquietar, ¿cierto?, que podamos en este mes de mayo tener una apertura de pensamiento y de mente diferente y distinta, porque Dios algo tiene para hacer con cada uno de nosotros. Eso siempre lo hemos dicho y siempre lo creemos, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos, entendiendo, como dice, ¿cierto?, la Escritura, que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Que Dios nunca va a permitirnos vivir algo porque es malo. No, porque su pensamiento es mucho más alto, más grande, y por lo tanto, entonces, en ese sentido no entendemos a Dios por qué ocurren las cosas. ¿Me entiendes? Pero bajo todo pensamiento de Dios y todo plan de Dios hay un propósito. Hay un lindo propósito. ¿Me dice amén? Entonces, hoy día la necesidad de tener una mente donde está sentado tu sentimiento, tu voluntad, ¿cierto? Donde se cría tu carácter, donde empieza, ¿ya? Es muy importante. Que una mente, pero de fe. ¿Ya? Recuerda que la Escritura dice en uno de sus párrafos, en 1 Corintios capítulo 2, ¿cierto? Dice que tenemos la mente de Cristo. Creo que son los versos 15 y 16. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, para que tú lo entiendas, ¿ya? Cuando Pablo dice eso, que tenemos la mente de Cristo, es porque va fuera más allá simplemente de un sentimiento, de una declaración, sino de una manifestación de vida. ¿Me dice amén? Entonces, puede ser que en algún caso, en algún momento en tu vida, por circunstancias difíciles que tú has vivido, tú te has desesperado. Tú dices, ya no hay qué hacer. Pero posteriormente en la vida en Cristo ha llegado una circunstancia también muy complicada, muy difícil, pero tú dices, no, yo sé que Dios va a obrar. Y alguien te dice, yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo con lo que te está pasando. Te das cuenta, tú eres el mismo, pero hay algo que pasó. Allá hubo un cambio. ¿Cierto? Y eso es lo que quiero compartir en esta hora. Yo creo que Dios quiere cambiarnos, ¿cierto?, a una posición, ¿cierto?, de pensamiento, de fe, que realmente nosotros podamos vivir con tanta tranquilidad, porque ¿quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere vivir en paz primero consigo mismo, después con los demás? ¿Me entiende? Entonces, por eso es una necesidad. Entonces, si nosotros miramos un poquito ahora, escúcheme bien, podemos introducirnos, ¿ya? Y usted puede mirar, ¿cierto?, el universo que vivimos, la tierra que habitamos, las cosas que tenemos, ¿cierto?, son una idea de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿Cierto? Es un pensamiento de Él. Por lo tanto, entonces, mirando ese punto, mirando esa perspectiva que Dios da, ¿cierto?, podemos entonces afirmar que lo más importante o el tesoro mayor que tiene el hombre son sus pensamientos. Son sus pensamientos. Todo lo que tú piensas, tú lo haces. Tú lo vives. Sí, ¿me entiendes? Todo lo que pensamos. Y si no, tus pensamientos te agobian y te hacen determinar lo bueno o lo malo. ¿Me entiendes? Entonces, allí Dios puso un tesoro tremendo. Es algo que Dios en cada hombre lo ha puesto. No solamente los hijos de Dios, sino que en toda criatura, todo creado, ¿no? ¿Cierto?
Y por eso entonces hoy día, ¿cierto? Nos saltamos miles de años, ya hoy día tenemos la tecnología, por ejemplo, ya originada justamente en la participación creativa del hombre, en los pensamientos del hombre. El hombre se puso a pensar y empezó a crear. ¿Se da cuenta usted que somos similares con Dios? Dios dijo, y cuando Dios dijo es porque lo pensó primero. Claro, las hermanas que cocinan en casa lo hacen todos los días. Hacen el ejercicio tan simple como todos los días. ¿Ya? Dice, ya, hoy día voy a hacer esto. Y usted lo que pensó, lo hizo como comida. Mire qué simple. Y usted lo usa todos los días. Y no se da cuenta que usted está usando el más poderoso, ¿cierto?, tesoro que tiene en sí misma o en sí mismo. ¿Me entiende? Que está en nosotros, el pensamiento, la mente. Entonces, por lo tanto, este pensamiento, esta participación de la forma creativa del hombre, hace que entonces mire el hombre con sus pensamientos. ¿Ya? El progreso de la civilización ha sido justamente por eso. ¿Ya? Porque el día que el hombre, escúcheme bien, el día que el hombre deje de pensar, ¿cierto? Deje de pensar, no habrá desarrollo creativo. Usted, deténgase con esto. Y no piense que la casa necesita aseo. Deténgase con esto, no compre más alimento. Deténgase. Y haga que usted no piense. Y verá después el desastre. ¿Lo entiende? Verá usted el desastre. ¿Qué es lo que muchas veces como hombre o como marido le decimos a nuestra esposa y luego nos arrepentimos? Lo que pensamos. ¿Para qué? Lo dije. Lo que dijiste fue un pensamiento. Tú ni yo podemos, excepto que tengamos el don y la gracia para saber qué es lo que estamos pensando. Y eso fue Cristo. ¿En qué caviláis? ¿Qué estás pensando? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esto. Y esto es ¿cierto? Esto es algo que tenemos que hacerlo. Por eso hay gente que desarrolla profundamente su mente. En forma creativa, en forma, sale, se expresa y empieza a hacer. Hoy día todo padre que ha sorprendido que sus hijos, ¿cierto?, a corta edad manejen un computador o manejen cualquier área de la tecnología mejor que ellos. Porque simplemente están usando lo que Dios les dio. No es que sean más inteligentes. No. El proceso, la situación, la circunstancia que vive le permite desarrollar mejor su mente. Nada más. Nada más. ¿Me entiendes? Si nosotros sacamos un niño, ¿cierto?, de la historia y lo ponemos al lado de un niño de hoy día, del siglo XXI, obviamente que va a haber una diferencia abismante, porque las circunstancias son diferentes. No pudo, ¿cierto? Pero por esto fue un proceso en que el hombre fue abriendo su mente y creando, ¿cierto?, cosas, y que hoy día estamos a una forma de vida, ¿cierto?, tecnológica. Hoy día, ¿cierto?, a usted le venden con el iPhone o le venden el teléfono inteligente y le sale allí un icono, ¿cierto?, que dice casa. Y es justamente para que usted programe la casa, los elementos electrónicos que tenga en casa. ¿Me entiende? Pero el día que usted no piense, o el día que dejemos de pensar, va a haber un caos. Un caos. ¿Me entiende? Porque nuestra vida está determinada en esa dirección, en lo que pensamos, en nuestros pensamientos. Ya usted está haciendo planes para mañana. Seguramente afuera de lo que normalmente hace, comúnmente sabe usted, y casi lo hacemos mecánicamente. Ya, si va al trabajo, usted se va a ir por la misma calle, va a tomar el mismo bus, va a tomar el metro, va a hacer todo igual. Pero cuando hay cosas diferentes, usted ya está determinando bajo esos pensamientos qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Entiende? Y tomando entonces circunstancias que normalmente no toma. Si va en vehículo, ¿cierto? Y salió ese día en vehículo de casa que normalmente no lo hace. Usted dice, bueno, tengo que saber estacionar, cosa que no hace todo. Entonces usa el pensamiento porque las circunstancias determinan su dirección. No sé si me dice amén. ¿Ya? Así que nuestra vida puede tomar entonces dos direcciones que son claras en el hombre. Una es el fracaso y la otra es el éxito, nuestras metas, ¿cierto? Un futuro diferente y distinto. Usted todos los días va determinado a tener éxito o fracaso.
¿Cómo te fue este día? No, no me fue bien. Fracasó. Lo decimos, lo hablamos. Es que pasa lo siguiente, es que decimos tantas cosas normalmente que no nos damos cuenta, ¿cierto?, lo que decimos. Y ese es el problema que está, ¿ya? ¿Cierto? El fracaso, entonces, según la posición de nuestros pensamientos, esas circunstancias que te hacen pensar. ¿Me entiendes? Que cuando uno está enfermo y va al médico, uno trata, ¿cierto?, de que el médico le dé las mejores noticias, entendiendo que si estoy enfermo o enferma, la noticia ya no es tan alentadora. Pero ¿cómo yo tomo esa circunstancia? Y ahí es donde cambia tu fe. O puedes usar tu fe. ¿Me dices amén? Entonces, ¿cierto? Hay un filósofo alemán que dijo, no hay progreso económico sin recurso mental. No hay progreso. No hay progreso, hermano. ¿Me entiendes? Por eso, qué hermoso es cuando el matrimonio se pone de acuerdo en pensamiento de hacer algo en favor de la comunidad llamada familia. Porque diferente es cuando alguien toma determinaciones bajo cualquier circunstancia y luego el otro cónyuge le dice, ¿no te dije yo? Bueno, después le pone todos los otros epítetos, ¿no? Te advertí, soy ya, listo. Con eso me quedo callado. Porque hay un ejemplo, hermano. Ustedes saben de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que muchos saben de a lo mejor los más jovencitos no la vivieron, nosotros tampoco, pero por lo menos tenemos el conocimiento, ¿ya?, de la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe cómo quedó Alemania y cómo quedó toda gran parte de Europa. ¿Qué hizo que hoy día sean potencias? ¿Qué hizo que Alemania hoy día sea una potencia? El pensamiento unitario de cada uno de ellos. Alguien dijo, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer eso. Y se pusieron de acuerdo. Y Alemania hoy día es una potencia mundial. ¿Ya? Entonces, una mente en la unidad. Por eso dice la Escritura, ¿cierto?, que estamos unidos como por las coyunturas. ¿Cierto? Un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Padre. ¿Se da cuenta usted cómo Dios busca la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Me entiende? Y yo no le puedo decir a usted, yo no la necesito, porque yo soy la nariz, o yo soy el oído, la boca, etc. Usted sabe que todo eso sale aquí en la Escritura. Yo no puedo determinar que usted yo no lo necesito. No, un pastor sin oveja no es pastor. ¿Me entiende? Y aunque esté detrás de un escritorio, no. Y hay algunos que no nos gusta estar en el escritorio, nos gusta estar ahí en el campo de batalla. Entonces, en ese sentido es lo que tenemos que entender, ¿ya? Porque la mente, entonces, en la unidad va a permitir, va a proceder, ¿cierto?, a pensar de la forma más adecuada frente a cualquier circunstancia. Por eso, ay del solo. ¿Quién lo puede levantar cuando caiga? ¿Quién? ¿Por qué? Porque sus pensamientos, como necesitamos al otro o nos necesitamos los unos a los otros, entonces nos permite entonces quedar tan aislados, ¿cierto? Y eso. ¿Y qué es lo que normalmente la gente se queja cuando uno no entra, ¿cierto? No entra a tener comunicación con ellos. La comunicación es una cosa muy necesaria, ideal. ¿Me entiende? Hay una forma de no tener comunicación y eso se llama ser un... estos hombres que se aíslan, se me fue el... Ermitaño, gracias, ermitaño. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos aislarnos, nosotros somos parte de una comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el punto siguiente, y es mi primer punto aquí en una mente de fe, ¿cierto? Porque esta es la primera parte. Y vamos a tener 3 preguntas. ¿Cómo pensamos? ¿Ya? ¿Cómo pensamos? Esa es la primera que tú vas a tener que entender en esta mañana. ¿Cómo tú piensas? Tú sabes que tus pensamientos al día de hoy han sido dados por todas las circunstancias que tú vives. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Tú eres la suma de muchas cosas. La suma de genes, de circunstancias, ¿cierto?, que te han rodeado, tu infancia, cómo fue criada, ¿cierto?, tus necesidades o tu abundancia, ¿cierto? Todo ha influido en ti. Tus momentos malos, agrios, difíciles, esas huellas, ¿cierto? Por eso es muy difícil cambiarle la mente a una persona que ha sido
violentada de cualquier forma. Muy difícil. Porque ¿dónde está el peligro de ella? En sí mismo o en sí misma, pero dentro de ella o de él. Cosa que no podemos sacar. No lo podemos sacar como algo y limpiarlo ya para que no se... No. Es difícil. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Quién era hijo? ¿Quién es el único hijo de Dios? El unigénito. Cristo. Y Pablo dice que nosotros tenemos la mente... Bueno, ¿cómo tenemos que llegar a pensar nosotros entonces? Como Cristo. Es una tremenda tarea. ¿Ya? Una tremenda tarea. Ahora, todas las circunstancias que vivió Jesús las confrontó pensando como hijo de Dios. Entonces, eso es lo que va a separarte, nos va a separar a nosotros como hijo de Dios del resto de la gente. Es como yo pienso. ¿Me entienden? ¿Cierto? Como yo pienso. Y debo pensar como un hijo de Dios. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, todo hijo de Dios debe mantener una actitud en su pensamiento, ¿cierto? De algo así como progresista, como en un sentido, ¿cierto? Bueno, usaré una palabra que hoy día se usa mucho, un ser positivo. ¿Ya? Algunos dicen biorritmo y etcétera, ¿no? Pero tener una manera, ¿cierto?, victoriosa de pensar. Porque soy más que vencedor. Y no porque yo sea alguien superior a otro o por tener lo que tengo. No, porque tengo una mente que es superior. No es mi mente, sino es la mente de Cristo. ¿Me dice amén? Entonces, claro, por eso mismo, ¿cierto? Paula puede decir que esta enfermedad no es de muerte. Porque ¿quién dijo eso? Cristo. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y Paula puede repetir eso. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Y cómo ella entonces empieza a actuar con sus pensamientos? ¿Ya? Entonces, la gente va a decir lo mismo que le dijeron a Cristo. Nunca vi tanta autoridad como esta. ¿Y esta quién es? Que lo que dice se hace. ¡Oh, Dios! Alguien se puede alegrar en esta hora. Yo creo que eso nos trae gozo, nos trae alegría a nosotros, hermano. Y esto es profundo. ¿Me entiendes? Hay libros que se escriben y dicen, ¿cómo poder llegar a fin de mes? Bueno, yo le creo a Dios y yo voy a llegar a fin de mes. Y voy a llegar bien. Porque lo mejor ya me pasó. Yo se lo dije a ustedes. ¿Qué es lo mejor que nos pasó? Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Den un aplauso a ese Cristo maravilloso. A ese Señor bueno, glorioso. Gracias. Ahora, muchas veces, ¿cierto?, usted ve el fracaso continuo, permanente de la gente. Se junta con familiares, con amigos, con gente conocida, en su empresa, ¿cierto?, los negocios no resultan, etc. Usted se encuentra con gente fracasada. Y la gente fracasada siempre tiene los mismos pensamientos porque se los dice. Se acostumbran a decirse, no puedo, soy inútil, no sale bien nada, no sé qué pasa. Entonces esto se amontona, es como una basura en tus pensamientos. Ese no puedo. Y eso mata tu fe. Eso destruye tu fe. Y te hace ser una persona ogra. ¿De cuánto? De actitud, ¿cierto? Fuerte, agresiva. Y la Escritura dice, a paz nos llamó el Señor. Mientras esté de tu parte hacer el bien, hazlo. Cristo nunca hizo el mal. Nunca lo hizo. Porque Él estaba en paz. Él estaba en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, es lo primero que nosotros vamos a atacar en esta mañana. Siempre escuchará, ¿cierto?, para poder darle a un ejercicio de fe. No sé cómo vino usted. Decimos en el devocional, no sé qué está pensando, no sé qué enfermedad trae, no sé qué problema tiene. ¿Cierto? Siempre lo decimos. Pero de aquí sale, porque usted viene con un pensamiento negativo, pero de aquí sale un pensamiento positivo. Un pensamiento, ¿cierto?, de vencedor, de victoria, de triunfo. ¿Me entiende? Entonces uno dice, si estás con Dios, las cosas van a cambiar. Si te falta algo, Dios te lo va... ¿No decimos eso? Claro, porque el que está aquí tiene el pensamiento de Jesucristo para decírselo. No es que a Él no le esté pasando nada. Hago un paréntesis, doy gracias a todos aquellos que oraron por mi nieto, hoy día está en casa. Está bien. ¿Me entiende? Y todo eso. ¿Me entiende? Pero ahí estuvimos siempre mirando lo que Cristo podía hacer.
Y que nuestra confianza estaba puesta en Él, no importa cuántos días estuviera allí. Y lo que dijeran los médicos. ¿Me entiendes? Porque los médicos te dicen la verdad del cuerpo. No te dicen la voluntad de Dios. Y esas son las cosas diferentes cuando tú te confrontas con problemas de ese tipo. Tus sentimientos han sido barridos muchas veces. Dicen, no valgo nada, no sé qué hacer, no, me complico, no me entiendo. ¿Qué más? No sé qué más se dice usted. Son cosas que están allí. Entonces, ese sentir es algo que tengo que sacar. Esa clase de persona está destinada a fracasar en la vida. Está destinada a hacer lo malo. Si las circunstancias lo van a llevar a un momento difícil. Note, por favor, y voy a tomar un ejemplo, y no estoy hablando, ¿cierto?, de alguna manera clasista. No. Un señor de calle, una persona que se acostumbró a vivir en la calle, ¿cierto? El gobierno le puede dar casa, le va a dar, pero el hombre vuelve a la calle. Usted pregúntese por qué vuelve a la calle. Usted puede tener, es que le gusta la libertad, no le gusta hacer nada. No, lo que hay que cambiarle a esa persona no es la casa, no hay que darle casa, no hay que darle esto. No, lo que hay que hacer con esa persona es cambiarle la manera de pensar. Si el problema no está en que no tenga casa. Hay gente educada. Sí, que ha llegado a la casa. Ha llegado a la calle. El problema está aquí. En lo que él piensa es lo que él hace. ¿Me entiende? Y entonces uno dice, es que ya estoy acostumbrado. Ese es un mal pensamiento. Porque cuando tú dices, yo estoy acostumbrado, no te vas a poder ir al otro peldaño. No vas a poder seguir subiendo. Por eso, padres, cuando ustedes estimulan a sus hijos, cuando están allí, ¿cierto?, presionados en la universidad sobre todo, tú puedes. Tú puedes. Ya, ¿cierto? Tú puedes hacerlo. Dios te ha dado una... ¿Me entiende? Ahí usted puede sacar toda palabra de parte del Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces hay que cambiar, hay que revolucionar esas vidas. Y esas vidas están en el comportamiento espiritual equivocado. ¿Ya? Si usted lee, ¿cierto?, conmigo, Hechos capítulo 8, verso 4 y al 8, dice, voy a leer algunos versículos nomás, los dos últimos, dice, porque de muchos tenía espíritu inmundo. Estaba Felipe predicando, ¿cierto?, allí en Samaria. ¿Ya? Y note por favor lo que dice la escritura allí, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Note por favor, antes, ¿cierto?, había tristeza, había penumbra, había muerte, había fracaso, desazones, ¿cierto? La gente se moría a través de las enfermedades. Pero cuando llegó la palabra libertadora, cuando empezó Felipe a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿qué pasó? Una transformación ¿de dónde? Un cambio ¿de dónde? ¿De dónde fueron libres? De la mente. ¿Cierto? Toda posición demoníaca transforma la vida de un hombre en una desordenada mente. Todo pecado de un hombre lo desordena mentalmente. Lo desordena. No hay un orden establecido. Entonces se pone en una actitud negativa de pensamiento y no quiere hacer nada. ¿Ya? Pero cuando Felipe empezó a predicar, ¿cierto?, en este pasaje, esta gran enseñanza, ¿cierto?, trae ese desorden mental, sale cuando declara que los espíritus inmundos salían bajo el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Felipe. Es libre. Entonces usted de repente se va a encontrar con hermanos o hermanas que dicen, no, reprendo en el nombre de Jesús. Y usted dice, ¿qué esta gente anda reprendiendo todo? Es que ciertamente todo pensamiento que no sea de Dios es del diablo. Es del diablo. Hay cosas que declaro que no deben suceder. Hay cosas que pienso que no tienen que suceder porque soy libre en Cristo Jesús. Él me ha cambiado, me ha hecho libre, me ha hecho diferente. O sea, para mirar mi familia diferente tengo que tener un cambio de pensamiento diferente. Sí, siempre va a haber gente mejor que uno, pero determiné estar con ella o con él. Determiné tener 3 hijos, 4, lo que usted quiera. Si Dios está contigo, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Me entiendes? Todo. Y todo es... Ustedes son muy inteligentes, eso me gusta.
Entonces, esta manera, hermano, ¿ya?, de verlo, de mirar. Por eso tenemos que crecer este año algo más. Si lo vamos a multiplicar es porque estamos teniendo un cambio de actitud de mente, de pensamiento. Nos estamos atreviendo a hablarle a otro. No mirándonos a nosotros mismos, sino que mirando lo que Cristo quiere hacer con el otro. Traer a otros. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Bajo la circunstancia de un hermano que viene, ¿cierto? Y creo que se lo mencioné en algún momento, ¿cierto? Que viene ahí, que tuvo un accidente gravísimo, pero que poco a poco ha sido recuperado. Él viene todo el tiempo con una enfermera nueva. Por causa de su enfermedad, él trae una persona nueva todos los domingos. Y esa nueva persona escucha de Cristo. Escucha del Señor, escucha lo que se hace aquí. A lo mejor no le gustará el grito, la gente, la efusividad, la pasión, etcétera, etcétera. Pero alguien dijo, le tocó. Y si escucha algo, el pensamiento puede cambiar. ¿Ya? Puede cambiar. Por lo tanto, entonces, esto es algo meritorio para nosotros. ¿Ya? Por eso yo tengo que tener un pensamiento que me lleve a vivir la Biblia, la palabra del Señor, pero en forma diferente. Ay, Dios mío. ¿Cierto? ¿Cuándo uno tiene gozo y cuándo uno tiene alegría? Simplemente cuando le va a pasar algo bueno. ¿Y cuando está triste? Cuando le pasa algo malo, es obvio. No digo ninguna revelación, ya. Pero esas son las condiciones diferentes. Y eso tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Porque si tú tienes la mente de Cristo, si tú tienes a Cristo, tú tienes que tener lo que la Escritura dice. Vaya conmigo, por favor, a ver a Filipenses, si no me equivoco. ¿A dónde le puse? Ya te lo digo ya. Te voy a decir, tiro, espérate un poquito. Es que son versículos que me acuerdo ahora. Y Filipenses capítulo 4, verso 8, por favor. Siempre le he dicho de esto, y usted sabe que esto es lo que más cuesta. Esto es lo que más cuesta, hermano. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, eso no es conmigo, dice usted. Todo lo amable, no, yo no soy amable. No, todo lo que es buen nombre, no sé. Yo soy como soy, ¿qué? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de esto, en esto. Wow. ¿Pero usted cree que Pablo pone esto para que filosofemos? ¿Para que tengamos un pensamiento? No, esto es para hacerlo. Es para vivir. Lo voy a decir de una forma negativa, pero llegar al positivo. Estoy condenado a todo lo verdadero, a todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable. Debo hacerlo. Debo tener este pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando como hijo de Dios no lo tenemos, entonces tenemos el problema que tiene ahora, y ahora entro recién al versículo bíblico de Juan. ¿Ya? Cuando esto no ocurre, tenemos la problemática que nos expresa Juan en el capítulo 6. ¿Lo tiene usted? ¿Ya? No voy a leer todos los versículos, por cierto, pero sí alguno para dar alguna idea. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿ya? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Recuerde, hermano, que Jesús nunca dijo, yo hablo lo que mi Padre me dice. Por lo tanto, entonces, lo que el Padre le dice entró a la mente de Cristo. Él pensó en lo que el Padre le dijo. Y entonces lo hace. Si usted piensa lo que dice la Escritura, usted lee y cree lo que dice la Escritura, usted tendría que tener la misma actitud de Cristo. Hacer lo mismo. ¿Me entiende? Hacer lo mismo. ¿Ya? Y entonces, note por favor aquí dos personas que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? La primera es, cierto, usted sabe que aquí está la multiplicación de los alimentos. ¿Ya? Y entonces hay una problemática. Verso 5. ¿Ya? ¿Cierto? Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud,
dijo ¿a quién? A uno de sus cercanos. Hermanos amados, ponte tú ahora en el lugar de Felipe. Diga, yo quiero ser Felipe. ¿Quién quiere ser Felipe? Ya, listo. Aunque hay algunos varios que se quieren, hay algunos que se quieren ser Felipe. Y eso es bueno. Después vamos a hacer otro, ¿no? Dice, ¿de dónde compraremos para que comamos esto? Esto, hermano, es lo más real, esto es lo más verídico, esto es tener los pies en la tierra, esto es saber lo que yo tengo que hacer. Felipe no era ningún volado, ningún extraterrestre, no, nada, no. Él pensó y dijo, y miró, porque ya sabía, la Escritura nos dice que ya venía la gran multitud, pero Jesús parece que hace un gesto, parece que estaba, ¿cierto?, inspirado, estaba en sí mismo, y entonces de repente mira la multitud y dice, ¡wow! ¿Qué pasó con esta gente? ¡Qué gran multitud! Entonces, las circunstancias que Jesús vivió, lo hizo participar de las circunstancias. ¿Cierto? ¿Ya? Y esto es lo que uno puede hacer. Cuando yo le digo a Giovanni, le digo, Giovanni, ayúdame a orar. Giovanni me dice, ¿y por qué? Y yo le puedo decir el por qué. Porque lo tengo, ¿me entiende?, internado en mí. Sé porque tengo que orar. Yo le hice una pregunta a Giovanni. Jesús le hace una pregunta ¿a quién? A Felipe. Porque Jesús, escúcheme bien, le estaba pidiendo ayuda a Felipe. Ay, Dios. ¿Lo está entendiendo? Le está pidiendo ayuda a Felipe. Cuando Dios te dice una palabra a ti. Ay, Dios. Dios quiere que tú uses esa palabra y que la vivas. Que la vivas. Pero note, por favor, ¿cierto? Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Dijo, ¿cierto?, a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan? Y entonces dice, pero esto decía para probarle. El Señor sabe la respuesta antes que haga la pregunta. Antes que te diga algo a ti, tú le vas a decir, ¿y yo? Inútil. No sirvo para nada. ¿Me van a tomar en cuenta a mí? Entonces, el Señor nos provoca ¿a qué? ¿Qué era lo que estaba buscando Jesús en Felipe? Fe. Nada más. Jesús sabía que Felipe no tenía poder para multiplicar. Jesús sabía que Felipe no podía hacer nada porque era humano. No había gracia en él todavía. ¿Me entiendes? Y lo hizo para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Gracias, Jesús. Señor, cuando tú me preguntas a mí que yo pueda hacer algo por ti, lo que tengo que tener seguridad en mis pensamientos y que se interna en mi espíritu por tu palabra, ya, es que yo puedo entender que cuando tú me pidas algo a mí, ya tú tienes todo dispuesto para que se haga. Si me lo dices, quiero aceptarlo. Si me das un desafío, quiero tenerlo. Si hay un reto, lo voy a tomar. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es lo que pasa, ¿no? Sigo leyendo. Felipe respondió de la manera que tenía que responder. Él buscó matemáticamente, económicamente, ¿qué podemos hacer? Nunca le digas al Señor, por favor, por amor de Dios, nunca le digas, Señor, si yo tuviera, te daría todo. Ay, porque sabe, Dios un día te llena los bolsillos y no eres capaz de darle. Ay, Dios. ¿Cierto? Y eso es algo triste, porque Dios lo sabe. Porque te lo dice para tentarte. Para probarte, para saber si, pero para que tú te des cuenta de lo que tú o yo le digamos al Señor que no somos capaces de hacer por Él. Y eso es triste. ¿Cuál fue la actitud? Fue una actitud humana incapaz de decir lo voy a lograr o lo podemos lograr.
insertando a Jesús en el pensamiento. Felipe le respondió, verso 7, 200 denarios de pan, no, resalto, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No, no puede ser, no es suficiente. ¿Ya? Eran 200 denarios, un denario, no sé cuánta plata valía y cuánto tiempo de trabajo valía. No me recuerdo en este instante. Y eran 200. Así que no era muy poco el dinero que se necesitaba. ¿Ya? Por lo tanto, él reflexionó y dijo, esto no es suficiente para hacerlo. ¿Me entienden? Y si el Señor le hubiese dicho, bueno, anda a buscarte los 200 denarios. Porque el Señor cuando dice algo, Él tiene la solución lista. Le dijo a Pedro, Pedro, anda y pesca. ¿Se recuerdan o no? Anda y pesca. Y en el pez que vengas, ¿cierto? Ahí habrá un estatero. Y ese vas a pagar mis impuestos, los tuyos y los míos. Jesús tenía todo solucionado. El problema es nuestro. Es que tratamos de solucionar sin Cristo las cosas. Sin el pensamiento de Dios. Y eso es complicado. Entonces, la actitud de pensamiento de Felipe no sirve. No está adecuada. Por eso el Señor, ¿cierto? Y debemos prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo y lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Que Él necesita la fe. Y Él empezó a buscar fe. ¿Ya? Y alguien escuchó. Alguien estaba ahí cercano al diálogo que tenía Jesús con Felipe. ¿Ya? ¿Cierto? Y alguien escuchó. ¿Quién fue ese alguien? Andrés. ¿Cuántos quieren ser Andrés? Andrés escuchó. Y él dijo, aún en su incapacidad, también tan humano como Felipe, y sin las posibilidades, ¿cierto? Ni de tener ni los 200 denarios, ni tener nada, pero lo que él tenía era lo que le faltaba a Felipe. Ay, Dios. Aleluya. Por eso, hermano amado, júntate con gente que tiene fe. No te juntes con esos quejones que se quejan por todo. Te quejáis por todo, te quejáis por todo. Y te van a hacer quejarte a ti también. Sí, si tú andas con gente que es crítica en el sentido de ver las cosas todas malas, olvídate. Olvídate. ¿Ya? La gente te va a dañar tu pensamiento, va a dañar tu mente. Y te va a hacer ver las circunstancias negativas, malas. Y esto no viene de gente de lejos, viene de gente de cerca muchas veces. ¿Ya? Entonces, uno de sus discípulos, sale cierto el relato bíblico, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, o de Pedro, ¿cierto? Dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, que era la colación de él. Su merienda, ¿cierto? Sus alimentos. Seguramente que era algo habitual en que los niños, un muchacho llevara esto, ¿ya? Pero la pregunta de de Andrés, ¿cierto? Hace también ver un poco, ¿cierto? Que la necesidad es tan grande, es tan inmensamente grande, y que se pregunta a sí mismo, y esas cosas me encantan a mí. Yo me miro al espejo mismo. Es bueno hablar con uno, ¿cierto? ¿Quién te comprende mejor que tú? No, ni tú. No, tú tienes que llegar a comprenderte quién eres. Esto es importante, ¿ya? Un paréntesis. ¿Han visto a los niños jugar solo? ¿Con quién hablan? ¿Con quién hablan? Con ellos mismos. Así que no crea que esto es fantasmino. No. Esto es más normal que lo que nosotros creemos. Dice, sigo, ya. Tengo que meterme en esto. Aquí está un muchacho entonces que tiene 5 panes y estos. ¿Qué es esto para tantos? La realidad no varió. No varió. ¿Pero qué varió? La actitud. Tú dices, voy a orar. Tú no tienes que tener la actitud de la abuelita, ¿cierto? Que oraba y abría la cortina y el cerro seguía ahí, porque el Señor dice que las montañas se van a correr.
se corría. Entonces la abuelita se paró y dijo, yo sabía que no se iba a correr. Entonces, esa es la actitud de muchos de nosotros. Pero había otra abuelita que oraba por los alimentos. Y alguien tocó la puerta. Y salió corriendo. Y la abuelita estaba orando por alimentos. Y le dejaron bolsas de alimentos. Y ella dijo, yo sabía que Dios me iba a responder. Son actitudes diferentes. Yo no sé qué estás pidiendo, pero Dios puede responder. No importa cuál sea la realidad, la circunstancia que viva, pero este mes tiene que ser diferente. No diferente porque te lo diga yo, no, porque tienes que vivir la palabra, tienes que tener la mente de Cristo, tienes que cambiar tus circunstancias, tiene que haber un cambio. Levántate cada mañana con alegría, en forma diferente, distinta. Haz que la vida sea mejor para ti. No importa que el día esté nublado, esté lloviendo, tú puedes decir gracias, Señor, por este nuevo día que tú me has dado para que tu gloria se manifieste en este lugar. ¡Oh, gloria a Dios! Era el mismo mensaje. Todos estamos escuchando la misma palabra. Pero hay algunos aquí que esta mañana van a seguir tristes y amargados. Y otros que van a salir en victoria. Otros que van a salir determinados a tener un cambio de actitud de sus pensamientos. Y no es que dejes de querer, de amar, de sentir por otros. No. ¿Quién te dijo eso? Estás viendo la esperanza en aquel que nos hace tener esperanza. Ese es Cristo el Señor. ¿Ya? Así que para estos discípulos es el mismo. La actitud fue la que cambió. La actitud. Y recuerda que Jesús, si nos llamó, es para usarnos. Entonces Jesús dijo, y termino, hizo recostar la gente, y había mucha hierba en ese lugar, ¿cierto? Se recostaron como un número de 5.000 varones, ¿cierto? Él le dio expresiones de distintas comentaristas que pueden ser decenas de miles de personas, porque están contando los varones, pero no es que no existían ni los niños ni las mujeres, no. Existía. Usted sabe, por la situación judía no cuentan a las mujeres ni a los niños. Ese era el pensamiento, la forma. ¿Ya? Así que la cantidad era enorme. Era verdad lo que decía Felipe. Claro, ni 200 denarios va a alcanzar para darle a todos. Era cierto lo que Andrés pensó. ¿Qué es esto para tanta gente? Es cierto lo que tú piensas. Si tú puedes invitar a alguien y decir, pero estoy equivocado, mira lo que está pasando. No, no estás equivocado. ¿Ya? Y otros que a lo mejor, es cierto, te van a echar más leña para que te sientas más fracasado, más dolido. Cuando el Señor está a tu lado, Él ha estado contigo. Él te levanta en esta hora. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo vas a alcanzar esos logros? ¿Cómo vas a salir de ese encierro? ¿Cómo vas a salir de ese, cierto, hoyo que cavas cada día, cada momento? Simplemente. Y no lo cavas físicamente, lo cavas aquí, en tu mente, en tus pensamientos. ¿Quién se arranca de sí mismo o de sí misma? ¿Quién puede huir de sí mismo o de sí misma? Nadie. Pero sí podemos cambiar de la manera que pensamos de nosotros mismos para hacer las cosas que el Señor nos da. ¿Ya? Sí, hay gente que usted va a encontrar en un área, ¿cierto?, desorientada, desastrosa, desesperante, ¿cierto? Con el sufrimiento, con todo. ¿Ya? Van a estar sufriendo. Sí, pero tú tienes que adueñarte de una actitud de fe, de confianza en el Señor. Esa gente se adueña de la actitud de la desesperanza, del fracaso, del que no puedo, es imposible. Y eso inunda sus pensamientos. Y termino en ese verso tan maravilloso y tan glorioso, ¿cierto? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Lo cree usted? Dígale entonces a su problema, si yo creo, todo se
será posible. Que tengo que cambiar mi actitud. Mi actitud, Romano dice, renuévalo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que renovarlo. ¿Ya? Renuévate en eso. El capítulo 12, verso 2 dice que tenemos que renovar el entendimiento. ¿Ya? No os conforméis a este siglo. Que no nos conformemos al sistema, a las situaciones imperantes, sino transformémonos, metamorfosis, cambio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nunca la buena voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, simplemente se recibe porque no se cree. Se recibe porque se cree. Se vive porque se cree. ¿Me entiendes? Entonces debo cambiar algo en mi mente en esta mañana y decirnos, ¿cierto? Y a lo mejor tu drama no es económico, tu problema no es de tener o no tener, pero hay otros problemas que para ti simplemente, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás como la alfombra, ¿cierto? ¿Cierto? Que no tienes tiempo para hacer todo el aseo y echas la basura debajo de esa alfombra. Y parece ser que todo está bien. No, sí estoy bien. ¿Cuánta gente no dice? ¿Cuántos hijos de hoy dicen, no, sí estoy bien? Pero tenemos que tener esa actitud de fe y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Me quedan 2 minutos. Y entramos a la cena del Señor. Haz memoria de todos esos hombres que vivieron la fe. Esos que están en la galería de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Cada uno de ellos, por algo está allí. Porque le creyó. Y creyó mirando como una promesa. Como algo que iba a venir, algo que iba a suceder. No importa, pero lo creyó. Y eso es lo que tenemos que tener en esta hora. ¿Cuántos le creen al Señor ahora? ¿Cuántos le creen? Recuerda que es como piensas, es como tú vas a ver tus circunstancias. Y si tú le vas a creer a Dios, mi circunstancia será para la gloria de Dios. ¿Te imaginas Jesús no predicando el Evangelio? No le hubiese alcanzado la multitud. No vienen detrás de él. Hermanos amados, este es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Y cuando hablamos de multiplicación vienen problemas. Tú querías una casa más grande, te va a costar más. No simplemente comprarla, sino también mantenerla. ¿Me entiendes? Y cuando quedes solo te vas a decir, ¿y para qué quiero una casa tan grande? Porque eso es lo que estoy viviendo yo. Pero tú pediste, yo pedí, nosotros pedimos y Él lo hace. ¿Cuál será mi actitud frente a lo que tengo? ¿Cuál será mi actitud frente a lo que estoy viviendo? ¿Te daré gracias? ¿Te daré gracias, Señor? Como lo cantábamos el jueves, todo se lo debemos al Señor. Pero ahora tienes que tener la actitud de fe. Tus hijos, tus sobrinos, tus parientes conocerán a Jesucristo el Señor. Tienes que creerlo. Tienes que caminar. Aleluya, gloria a Dios. Tienes que caminar. No importa, Él te manda con la barca. Anda, ve. Pero Señor, voy a ir solo. No, ve. Yo me voy a encontrar contigo al otro lado. Aleluya. Y Él no alcanzó a dejarte al otro lado. No alcanzaste a llegar al otro lado. Él te sale en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Le dijo, no tengas miedo, yo soy. El yo soy va contigo. El yo soy está contigo en esta hora. Él te levanta. Él te hace sentir la gracia de Él. Oh, alábale, alábale. Vamos, Señor. Oh, Dios. Aquel que hizo al ciego ver. Así es, Dios. Camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo y Aleluya. mis temores Él quitó. Sí, Dios. Mis temores Él quitó. Yo creo en ti. Aleluya. Yo creo en ti. Jesús. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Aleluya.
milagros tú Gracias, Jesús. harás. Aleluya. No hay imposibles para Él. Su obra en mí completará. Su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser. Su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Aleluya, Jesús. Padre, gracias. Que te veamos a ti, Señor. Que ninguno se asuste. Ninguno tenga temor como miedo, Dios, de lo que somos en ti. Que nuestra barca, aunque sea pequeña, Dios, llegará al otro lado. Que las circunstancias, Señor, en el proceso, Dios, que nos das, no son para ahogarnos o morirnos, sino son para que tu gloria se manifieste, Señor. Para que tú seas reconocido, Dios, por cada uno de tus hijos. Que no hay cosa más gloriosa y maravillosa que tú, Señor. Creemos en ti y te damos toda la gloria. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermano. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. El tiempo se nos va muy rápido, pero ya estamos. Gracias. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Jesús. Gracias. Le creemos a Dios con todo nuestro ser, ¿cierto? Le creemos a Él. Gracias, Jesús. Nunca dejes de hacer lo que crees en Jesús. Si no lo crees, vas a ver que no vas a recibir lo que Jesús te dijo. Ya, puede ser circunstancias que te lleven a tener lo que tú quieres, pero no ha sido el Señor. He aprendido que eso se puede acabar en cualquier momento, pero lo que te da Dios permanece para siempre, perdura por toda la eternidad. Bien, hermano, estamos haciendo memoria, ¿no? ¿Te recuerdas de Cornelio? Dice que subió sus ofrendas, sus limosnas, subían sus oraciones y sus limosnas, subían, ¿cierto?, a la presencia de Dios, como una memoria, como un memorial. Un memorial siempre está allí, está allí. Sí, cuando ofrendamos, diezmamos, hacemos cosas, oramos, están allí, están delante de la presencia del Señor, lo que hacemos. Gracias, Jesús. Recordamos entonces a Jesús, autor de esta eterna salvación. Recordamos momentos que Él vivió en la cruz del Calvario. Por eso la confesión de nuestros labios declara la aceptación del sufrimiento de Jesús y la libertad de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que ninguno de tus hijos o hijas se nieguen a participar. Si hay pecado en nosotros, que cada uno, Señor, que lo viva pueda determinar liberarse de ellos y pedir perdón, pero no dejar de tener comunión contigo, Señor. Padre, gracias. En esta hora, Señor, bendecimos este jugo de la vida. Padre, que todo aquel que participe sea bendecido, Dios, y cual tu gracia, Dios, suba también delante de ti nuestro deseo de estar siempre contigo, Dios.
Bendecimos este jugo de la vida. Ahora, Dios, de igual manera, Señor, como este jugo de la vida representa tu sangre que fue derramada, Señor, ahora partimos el pan, Señor, que demuestra, Señor, tu cuerpo sacrificado por nosotros, expuesto, Señor, en la burla, en el castigo físico, Dios, los azotes, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Que el justo muera por los injustos. Padre, gracias te damos y te honramos, Jesús. Y deseamos, Señor, participar, que ninguno se niegue, sino la gracia bendita de Jesús sea sobre nuestra vida. Una vez más, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Libéranos, Señor, porque creemos en ti, que tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Él vio mi condición. Aleluya. No era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Sí, Señor. Real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre. Sí, Señor, así es. Y yo soy su hijo. Admirable consejero. Padre, gracias. Señor, quita todo pecado y toda maldad de nosotros. Príncipe de paz. Libera nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Es aquel que se hizo carne. Libéranos de ira, amor, vanidades. Lleno de gracia y verdad. Libéranos hoy, libéranos. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Señor. Todos tienen del pan, sí, y de la copa. Ahí faltan algunos, ya le están llevando allí. Pónganse en pie entonces todos los que están ya listos. Gracias. Con reverencia delante del Señor hacemos esto. ¿Ya? La acción de gracia, la Eucaristía también llamada. Agradecemos a Dios por su infinito amor y gran misericordia. ¿Ya? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado o traicionado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Darle gracias al Señor. Puedes hablar con Él, tener la intimidad, la comunión con
aquel que nos invita a ser igual que Él, santo. Guardar nuestra vida en Él. Guardar, Señor, nuestros pensamientos en ti, en tu palabra, que abunde, sobreabunde esa palabra, que more en nosotros, como dice la palabra, Señor, para librarnos, Señor, de esos pensamientos que no son tuyos, Jesús. Gracias por este sacrificio tan grande. Asimismo, dice la Escritura, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Digámoslo juntos: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Puedes darle gracias al Señor, expresarle gratitud al Señor. Puedes mirar un día, puedes mirar esta semana, puedes mirar el resto del mes si quieres, y puedes verlo de qué manera será mañana. Un día de gloria, un día de bendición, una transformación, porque la palabra se hace vida en ti. La palabra se hace vida en ti. Recuerda que Él es el Verbo hecho carne. Cristo, el Verbo, la acción que hace que tu vida siga adelante. Padre, gracias. Te honramos, Jesús. Te honramos, Señor. Padre mío, gracias. Gracias. Gracias, Dios, porque podemos en esta hora liberarnos de todos estos pensamientos. Liberarnos, Señor, para tener intimidad con el Espíritu Santo y ver tu poder manifestado sobre la vida de aquellos que no te conocen, Señor. Haznos para hablar de ti a otros. Y, Señor, no callemos aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles. Señor, tú nos ayudarás y veremos tu gloria, Señor. Y veremos tu gloria en cada circunstancia y situación. Padre, que haya hijos e hijas que piensen en victoria. Que no simplemente leamos la Escritura y digamos somos más que vencedores, pero parece que las circunstancias nos agobian, nos entierran, no nos dejan movernos. No, Señor, somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos. Y si declaramos que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces debemos vivir ese bien. Debemos darte la gloria. Por eso, gracias por esta intimidad, por esta comunión y por tenerte a nuestro lado, Jesús. Porque tú obrarás milagros durante este mes. Señor, durante este mes. Desde hoy declaramos milagros, Señor. Gloriosos milagros. Multiplica el pan. Multiplícalo, Señor. Y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Jesús, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó,
de gracia y verdad. Oh, oh, oh. Admirable consejero, príncipe de paz. Oh, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Con poder resucitó. Gracias, Dios. Y a lo muerto vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Con poder resucitó. Levante sus manos si usted lo cree, declárelo. A lo muerto vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Todo el que lo cree. Y con poder resucitó, se levantó mi Dios. A lo muerto vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. ¿Quién fue? Yeah. ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Con poder resucitó. A lo muerto vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. Levanta tu voz, dile: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Aleluya. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Gracias, Milagros tú harás. gracias, Señor. Te honramos una vez más. Al irnos a casa ahora, Dios, ve con nuestros hermanos. Sé con cada familia. Señor, que pongamos en práctica tu palabra y tengamos la mente tuya, Señor. Y que tú abundes con tu palabra en nuestros pensamientos para poder vivir, Señor, conforme a tu gracia y a tu amor. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia del Eterno esté sobre ti, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Que el Señor te bendiga. Despide de tu hermano, de tu hermana. Eso es, saluda a varios allí. No llegues y te vayas. Tómate el tiempito, eso es. Siempre terminamos algunos minutos antes del otro culto. Las hermanas que quieran
cancelar, y algunas que quieran inscribirse, hablen con la hermana Marina, por favor, ¿ya? Está acá adelante, ¿cierto? Aquellos que se van a poner a tono con lo que deben, y también, o a cuenta, mejor dicho, y aquellos que van a ir o no se han inscrito. Señor les bendiga y tengan un